a la palabra. Me dicen que hablo mucho y pierdo tiempo, entonces vamos a tratar de andar rápido. Abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Vamos a partir por el final de la historia para luego partir por el comienzo. Elías era hombre, Santiago 5, 17 hasta el 19, 20. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con todas las limitaciones de un ser humano. Y oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente, no una oracioncita así lánguida que se cae muerto solo, sino fervientemente para que no lloviese. Y no llovió, pues, sobre la tierra, ¿no?, por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas en esta mañana, y que sea de mucha bendición, edificación a cada uno de nosotros también. Amén. Muy bien. Yo sé que les hablé el domingo pasado algo acerca de cómo Dios trabaja en nuestra vida para la perfección de nuestro ser. ¿Lo recuerdan algunos o no? Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la finalidad, ¿no es cierto?, del trabajo de Dios en nuestra vida. Él lo hace también con un fin, de que nosotros llevemos más fruto. ¿Lo recuerdan eso? Él trabaja en nuestra vida para que nosotros llevemos más fruto. La única manera de llevar fruto es si nosotros permanecemos en Él. Si no permanecemos en Él, difícilmente vamos a poder llevar frutos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que permanecer en Él para que el fruto sea de acuerdo a como Él es naturalmente. Ahora, todas las capacidades que nosotros tenemos, todo lo que recibimos, toda la formación que Él nos da, simplemente es para la edificación de los santos. Fíjense, qué interesante eso, ¿verdad? Él nos perfecciona, ¿para qué? Para edificar al resto del cuerpo, para que juntos todos seamos edificados. Y me quedé pegado con esto, ¿no?, de cómo Dios trabaja con nosotros, cómo tiene que cortar, cómo tiene que reducir ciertas cosas en nuestra vida. Y he visto también de cómo es linda la vida, es hermoso cuando el arroyo fluye. Y cuando el arroyo está siempre corriendo. Pero ¿qué pasa ahora cuando el arroyo se seca? ¿Qué ocurre ahí? ¿Sigo todavía amándole? ¿Sigo todavía sirviéndole? Y sin duda alguna que estamos en la escuela del Señor. ¿Cuántos quieren venir a la escuela esta mañana? ¿Verdad? Estamos en la escuela del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en esta escuela en que el arroyo se seca? Es un poco lo que quiero compartir en esta mañana, y obviamente este personaje tan especial del cual hemos leído en esta mañana, que tiene que ver con Elías, ¿verdad? Si alguien, hermanos, sabe de la disciplina de un soldado que se entrena para la guerra, sabe cuál es la finalidad. Estuve por la capellanía del regimiento, el comandante se acerca y me dice: quiero que esté con nosotros para hablarle también a todos los soldados que ya se integran durante este día. Muy bien, le dije: yo no tengo un problema. Sí, me dijo, pero no va a ser solamente aquí, vamos a tener que ir a terreno. Ah, ya. ¿Y dónde es eso?
Bueno, es un lugar, ¿no es cierto?, bien especial, donde se entrenan los soldados. No es aquí solamente sacándole brillo a la carabina o al fusil, debe ser ahora más moderno, ¿no? La carabina era en mi tiempo, es más moderno ya, al exocet y a todas esas cosas, sino que hay que irlos a preparar en el terreno mismo, ¿no? Allí ponerle dificultades, y hay damas también ahí haciendo su servicio militar. Entonces yo mencioné esto el domingo pasado también, que Dios entrena a sus soldados no sentaditos en la escuela, ¿verdad?, con un lápiz y un papel, sino que los entrena, los ejercita en el campo de batalla, ¿verdad? Y es allí donde tenemos que estar. Ningún soldado irá a una batalla si primero no pasó por el campo duro del entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos siguen siendo soldados todavía de Jesucristo, verdad? Sí, tenemos que pasar. ¿Qué sucede en ese campo de entrenamiento? Una vez que el soldado está allí, ese soldado tiene que aprender a doblegar su voluntad y cualquier rebelión de su corazón. Allí aprenden a seguir a su líder, como dice por ahí uno de los uniformados, ¿no?, hasta la muerte si fuese necesario, a rendir la vida, creo que dice, ¿no?, si fuese necesario, ¿no? Pero lo bueno de toda disciplina militar es que el soldado se hace más fuerte, más disciplinado y más maduro durante este periodo de entrenamiento. Así que a través de la disciplina, donde el Señor permite que nosotros pasemos, es como también nos hacemos más fuertes, ¿verdad? Elías pasó, o el soldado pasa de un hombre común y corriente, ¿verdad?, a un hombre que está listo para la batalla. Elías era un hombre bien tosco en su manera de ser, pero tuvo que ser transformado para que pudiésemos leer lo que leímos al comienzo, ¿verdad?, de este texto. Era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y no llovió, volvió a orar y sí llovió. Para que eso ocurra, tiene que haber un entrenamiento tremendo. La disciplina ayuda al soldado a formar ese carácter y esa entrega. Un campo de entrenamiento es, en efecto, ¿verdad?, una escuela de aprendizaje, y Dios tiene preparado un lugar de entrenamiento. Cada uno de sus hijos tiene que pasar por ese lugar. Entonces, tomemos a este Elías del cual les he hablado, ¿verdad?, este profeta de coraje, este profeta de confrontación. Este hombre está a punto de matricularse en una escuela de entrenamiento. Ahora, para poder enfrentar estos próximos desafíos, de los cuales Elías no tiene idea de lo que va a venir, él tiene algunas características que ver. Cuando pensamos en este profeta, yo creo que hay dos cosas que saltan de inmediato a nuestra mente por lo que hemos oído de él, ¿verdad? Una, que fue llevado en un carro de fuego al cielo. Eso todos lo sabemos, ¿no? Y hablar de Elías como que lo asociamos de inmediato a eso. Lo segundo, para los que han estudiado un poco más la Biblia, es el Monte Carmelo, ¿verdad? Aquel monte cuando él se enfrentó allí con los profetas de Baal, en la cima de aquel monte. Ojo, en la cima. Pero para estar en la cima, primero tuvo que pasar por el arroyo que se secó. Y aquí vamos a Primera de Reyes, hermano Luis, capítulo 17, los primeros 2 al 7 por ahí de los versículos, ¿no? Primero tiene que pasar por ese arroyo que se seca. Antes que Dios use a sus siervos, mis amados hermanos, primero debe llevarlos a la escuela del entrenamiento. Y no hay victorias en nuestra vida si primero no pasamos por la disciplina, ¿verdad? Eso es lo primero. El creyente debe pasar por la escuela del arroyo seco, debe pasar por ese valle si es que desea posteriormente estar en la cumbre. Él tiene que pasar. Aprendamos estas sencillas lecciones que vamos a sacar de este pasaje
en esta mañana. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, versículo 12 en adelante. Ahí vamos a tomar el 1. Quiero saltarme el 1 en esta ocasión, el 2 al tiro. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Estamos hablando del mismo Elías que leímos recién, ¿verdad? Apártate de aquí y escóndete en el arroyo de Querit. Diga conmigo, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió. Diga conmigo, vivió. No fue a un camping al arroyo, vivió en el arroyo, ¿verdad? Junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Usted conoce los cuervos, ¿no? Al menos por internet sabe lo que es, si no los conoce en persona. Son aves carroñeras, ¿verdad? De rapiña, ¿ya? Carne por la mañana, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, fíjese, ¿no? Y bebía del arroyo. Diga conmigo, bebía del arroyo. Y el último, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahí está justamente algunas de las reflexiones que pretendo saquemos en esta mañana de esta lección, ¿verdad? Y es cuando estamos pasando por la escuela del arroyo seco, ¿no? Así titúlelo, o simplemente cuando los arroyos se secan en nuestra vida. Ahora sí, Luchito, el 1, cuando vamos al contexto, ¿verdad?, de este pasaje, allí en el versículo 1, capítulo 17, versículo 1, encontramos que Elías está frente al rey, ¿no es cierto? Mire lo que dice ahí, tenga presente esto, Elías Tisbita está identificando el tipo de persona, quién es él, ¿verdad?, de los moradores de Galaad. Dijo a Acab, para los que no saben, era el rey de Israel en ese momento, ¿verdad? O sea que este niño, que era bien tosco, vestía de pieles, dice, era muy tosco el hombre, vivía nada menos que en palacio, o tenía una muy buena relación con el rey, ¿verdad? Y fue donde el rey a decirle, mira, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una declaración bastante fuerte, ¿verdad?, que a cualquiera, sin duda alguna, le atemorizaría. Primero, yo veo aquí que es necesario que este hombre, el cual es su estirpe, su naturaleza, Elías Tisbita, requiera de una transformación. Primero se nos presenta el hombre que nosotros podemos conocer, su antigua identidad. Vaya por favor en el mismo capítulo, el versículo 24, y conoceremos el otro hombre que ahora sí, después de haber pasado por el arroyo seco, llega a ser, después de pasar por esta escuela de entrenamiento. Mire lo que pasó. Ahora conozco, es el mismo Elías, ahora conozco, ¿qué cosa? Que tú eres. ¿Quién es? Varón de Dios. No es el Elías Tisbita, no es el Santiago Estudio de La Serena, no es Anita Aguilera no es, ponga su nombre aquí, perdone que les diga a algunos así, pero ya no es. ¿Quién es ahora? El varón de Dios, la mujer de Dios. Pero después que ha pasado por el arroyo seco. El 24 parece que es el último versículo, ¿no? Entonces, el primer versículo lo identifica quién es. El último, después de los resultados, muestra quién ha llegado a ser este soldado
llamado Elías, profeta de Dios tremendo, que ha pasado por una escuela dura de entrenamiento. Dice los versículos 2 y 3, que ya los leímos, dice un lugar llamado Querib. La palabra Querib significa cortar, para que usted lo apunte ahí, no se le olvide. Cortar, reducir. Ya entendemos, ¿verdad?, que cuando Dios nos está mandando a la escuela del arroyo seco al lugar llamado Querib, está diciendo: necesito enviarte a un lugar donde te voy a cortar y reducir algunas cosas que están de más en tu vida. Dios ha cortado a Elías, por ejemplo, de la vida pública, ¿no? Dios lo sacó allí de la vista del palacio, lo sacó del rey y lo envía para trabajar con él en la quietud del silencio. Dice que estaba ahí con Acab, ¿verdad? Pero versículo 2 dice claramente que Dios lo mandó a otro lugar. Le dijo que se fuera de su presencia, de allí donde estaba el rey, ¿verdad?, y fuera a otro lugar. Dice el versículo 2: y vino a él palabra diciéndole: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib. Muchas veces Dios nos va a tomar en nuestra vida y nos va a enviar al silencio, a la quietud, para que aprendamos justamente estas lecciones importantes, ¿verdad? Una de las lecciones más duras que el Hijo de Dios tendrá que aprender es que Él, el Señor, tiene que enviarnos a este lugar llamado Querib para cortar, para reducir esos excesos que están en nosotros, ¿no? Se fija que de repente hay cristianos tan almáticos, ¿no? No es malo, pero tiene que cortar aquellas cosas del Señor para que la luz del Espíritu, lo sobrenatural, comience a aflorar en nosotros. No puede estar todo aquello que está tapando las hojas, las ramas, que son hermosas, son bonitas, pero requieren, ¿verdad?, de un trato de Dios con nosotros para cortar todo aquello que está de más. El Señor le dijo a Elías allí: si quieres que yo te utilice para mi gloria, primero tengo que cortarte algunas cosas. Usted nota, ¿no? No conocemos nada más de Elías. Es simplemente allí en el capítulo 17, versículo 1, de repente aparece, irrumpe él, y ya lo vemos en palacio, un hombre tosco como él, pero ya lo vemos entablado allí en aquel lugar. Pero Dios le dice: mira, si te tengo que usar, si te voy a usar para mi gloria, te tengo que enviar a aquel lugar primero. Y el Señor le dijo en el versículo 3: escóndete, ¿no? Esto habla de un lugar oculto. Elías se retira, sin duda alguna. Querib es por naturaleza un lugar duro, un lugar solitario. ¿Cuántos aquí en esta mañana el Señor ha tratado con ustedes y los ha tenido ahí duramente tratando, ¿no? ¿A cuántos les ha tocado estar ahí solitariamente, como que nadie te llama, como que nadie te habla, como que estás ahí solo, ¿verdad?, sola? Y ahí tienes que morder el polvo a veces de la humillación. En este lugar, Elías se retira del centro de atención. Porque otra cosa es estar aquí frente a todos, ¿verdad?, o compartir con todos, y otra cosa es estar solo en la presencia del Señor. Amén. Solo, cuando no hay nada más a tu lado, ¿verdad?, sino al frente de Dios, mirándonos cara a cara, ¿no? Solo el Señor, con el Señor, para hacer su voluntad, para saber lo que Él quiere de nosotros. De todas las lecciones, hermanos, que podemos aprender de estos versículos, uno de los más visibles es que no podemos pasar por alto el poder que se encuentra en la vida oculta, cuando estamos en la presencia del Señor. Yo les hablé también, y les he hablado en varias oportunidades, la importancia que tiene la intimidad con Dios. Amén. Y esa intimidad con Dios, esas zonas. Podemos orar con los demás, podemos estar con los demás, es buena la comunión, pero otra cosa es cuando estamos solos con el Señor.
cuando nos enfrentamos solos con Él, ¿verdad? Este fue un lugar, hermano querido, escondido de la vista pública, ¿verdad? Lo apartó de todo. Elías se convirtió allí en un hombre de Dios, ¿verdad? Leímos en el versículo 24: ahora conozco que eres varón de Dios. Ahora conozco que la gracia de Dios está en ti. Fue allí donde él aprendió a confiar también en Dios totalmente. Fue allí donde Elías se convertiría en un auténtico profeta. Allí se ve obligado a depender y a apoyarse más y más del Señor completamente. Todos tenemos, hermanos, que aprender el valor de la vida oculta. Todos tenemos que aprender a estar allí con el Señor, escondidos con Él, ¿verdad? Allí se define la tarea que el Señor quiere entregarnos. Es la parte que los hombres no ven, pero que al final se define, ¿no es cierto? Que es cuando estamos solos. El tiempo que pensamos a solas con Dios nos va a dar a cada uno de nosotros un carácter público. Nos va a permitir estar en sociedad, si usted me permite usar este término, ¿no? Cuando somos tratados por el Señor en esta forma tan especial. En el versículo 4 del capítulo 17, Primera de Reyes, se ve la necesidad de ese lugar para su siervo. Observe el uso de la palabra allí en este versículo 4, cuando le dice allí, ¿no? Allí beberás del arroyo, ¿no? Te den allí de comer, allí beberás, allí tendrás comida, allí tendrás todo lo que necesitas. Querido, es un lugar muy específico, corte, reducido. Aquella arrogancia tal vez con la que él comienza diciendo: no habrá lluvia si no es por mi palabra. ¿Quién no se quiere así, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Se fijan los super macro, ultra, hiper espirituales? Te condeno, tienes que arrepentirte, estás en pecado, etcétera. Qué fácil es apuntar con el dedo, pero qué tremendo es cuando Dios nos toma y nos lleva a este valle de soledad para recortar todos los excesos, para reducir esa arrogancia, ese inflarnos espiritualmente, ese pavo real que de repente se alza en nosotros. Y el Señor trata con este su siervo allí, un lugar único donde Elías pudo ir y estar a solas con Dios y estar bien con Dios. Si hubiera ido a otro lugar, se habría muerto de hambre posiblemente, ¿no? Aquel era el lugar donde Dios le había ordenado provisiones para su siervo. Él había previsto que allí no le faltaría nada. Por lo tanto, el único lugar para estar en aquel momento de crisis era aquel. El único lugar donde siempre podemos estar bendecidos es ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros. El miércoles la pastora nos hablaba de un tema muy interesante que está allí en Génesis 26, creo, ¿no? Cuando Dios le dice a Isaac, en medio de una tremenda crisis que él estaba pasando también, Gerar, que significa crisis justamente, le dice: no te muevas de esta tierra, quédate ahí, siembra ahí. Pero Señor, si hay también habla de una sequía tremenda, ¿no? Pero siembra ahí. Una cosa es cuando obedecemos a la voz de Dios y llamamos lo que no es como si fuera. ¿Se entiende, verdad? Así nos trata Dios y así espera Dios de nosotros. Él tiene un lugar preparado para nosotros, aún en medio de la crisis. Obviamente este era un lugar difícil para Elías, obviamente. Iba a ser un lugar de dolor. ¿Y a quién le gusta el dolor? ¿Hay alguno que le gusta el dolor aquí esta mañana? Salvo unos psicólogos que hay por ahí. No hay dolor, si hay dolor, creo que decir. No es que yo vea tele, no. ¿A quién le gusta la enfermedad, por ejemplo? ¿A nadie? Yo creo que no, ¿verdad? ¿A quién le gustan los problemas financieros? Ahí yo sé que todos me van a decir: no, a nadie, ¿no? ¿Cómo nos golpean estos problemas, verdad? Las finanzas son
de los temas difíciles. Pero lo que sí debemos aprender es que si Dios nos envía a un lugar de cortarnos y de reducirnos, ¿verdad? Él sabe por qué lo está haciendo. El único lugar donde debemos estar es aquel donde Dios nos envía. Si Dios te ha dicho que aquí debes estar, quédate aquí, hermano. Porque la sequía va a producir abundancia. Si Dios te trajo aquí, te parece que se está secando el arroyo, quédate, porque si el Señor te ha dicho que ahí estés, habrá bendición para ti. Vas a progresar, vas a salir adelante. Así dice la palabra del Señor. Quédate en el lugar donde Dios te envía. Si nos encontramos en una situación difícil, debemos confiar siempre en estar caminando en la voluntad de Dios, sabiendo que si Él nos llevó allí, Él también nos va a sustentar. Si Dios te envió a un lugar, si Dios te permite estar allí, es porque es su voluntad y tú allí vas a salir en victoria. Debemos confiar siempre en eso. Él me sostendrá. Él me sustentará, ¿verdad? Debe ser nuestra confianza. Debemos recordar que si Dios nos lleva a un querid, eso forma parte del plan que Él tiene para tratar con nosotros. Habrá varias reacciones cuando Dios nos lleva a un lugar así. Obviamente vamos a reclamar, vamos a alegar, etc. Pero si Él me mandó, es porque allí tengo que estar. A lo mejor nos rebelamos, luchamos, reclamamos, etc. O simplemente nos sometemos como lo hizo Elías, ¿verdad? Dice que él obedeció conforme a la palabra de Dios y vivió, dice, junto a aquel arroyo. Así que hay un lugar para usted que ha sido ordenado por Dios. Diga, hay un lugar para mí que ha sido ordenado por Dios. Y de allí Él me sacará en su tiempo, no en mi tiempo. Amén. Lo segundo que vemos aquí también son los planes que Dios utiliza, ¿verdad? Mire, Dios le dijo a Elías que se escondiera. Eso es interesante ver también. Le dijo, escóndete, ¿verdad? Por dos razones. Primero era por la protección para él y también para su entrenamiento, del cual es el que estamos hablando ahora. Y la promesa de Dios es que las necesidades serían cubiertas mientras él estuviera allí. Donde Dios lo había enviado, donde le había dicho que estuviera, mira, no te va a faltar nada, ¿verdad? La promesa de Dios se cumple. Un principio que gobierna la economía de Dios es que su llamamiento siempre va acompañado de su provisión. Si Dios te llama a un lugar, si Dios te envía a un lugar, si Dios te da una tarea, Él siempre va a equiparte, hermano. Nunca te va a dejar solo, siempre va a estar allí acompañado de su provisión. Esto forma parte de la garantía de las promesas que tenemos en la palabra de Dios. En el versículo 4 nosotros encontramos que Él está envuelto en una preparación anticipada, ¿no? Dios no hace nada así al azar, hermano, no. Él lo envía cuando ya tiene planificadas las cosas, ¿verdad? Tenemos que saber que antes que surja la necesidad, ya Dios lo tiene todo organizado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Él hizo la tierra, se aseguró de crear el arroyo de Querib para satisfacer la necesidad de su siervo Elías. Qué increíble, ¿verdad? Pero así es. Antes que Dios le dijera a Elías que fuera a aquel lugar, Él ya había mandado a los cuervos que cuidaran de este varón de Dios. Esto nos permite saber que nada toma a Dios por sorpresa. Él no puede decir, oh, ¿qué voy a hacer ahora con el lío que está metido este hombre, esta mujer? No, Él ya lo sabe. Él ya lo ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Los queridos hermanos, estos lugares donde somos llevados siempre vienen equipados, acompañados con la misericordia de Dios. Servimos a un Dios que ya ha estado en la mañana. Mire lo que dice la Biblia,
Eclesiastés creo que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana se renuevan. Él ya ha estado allí. Esa es una verdad que no podemos comprender, pero que sin duda cada uno de nosotros podemos disfrutar. Antes de cada amanecer, el Señor ya ha estado allí. Antes que yo llegase a un lugar, el Señor ya ha estado allí. Y así, sin duda alguna, podemos entender y disfrutar todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Para nuestro caminar, si yo necesito tomar algo, tener algo, el Señor ya lo tiene preparado. Independientemente de las circunstancias o las dificultades, Dios ha preparado el camino que yo voy a tomar. El Salmo 37, versículo 23 es muy hermoso y dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, ¿verdad? Y Él aprueba su camino. ¿Y qué hace? Él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, dice el siguiente versículo 24. Entonces estamos envueltos en la provisión de Dios. Él ya estuvo allí, y si usted está pasando por algún momento difícil en su vida, sepa que está en la escuela, ¿verdad? Del arroyo seco, donde van a tener que pasar algunas reducciones en su vida, pasar algunos cortes en nosotros, pero todo es para nuestro bien. Es esa escuela de entrenamiento en la cual Dios trata con nosotros. En esta escuela de Querid, Dios usó el arroyo, que este preciado líquido, ¿no? Y algunos cuervos que él tenía preparado para alimentar a su profeta. Esto es notable, porque usted entiende que como dije recién, los cuervos son carroñeros, ¿verdad? Y se alimentan de carne muerta especialmente. Sin embargo, Dios los utilizó para llevar raciones a su profeta, llevar raciones a su hijo de comida diaria, de modo de que su siervo pudiera ser sustentado. Y curiosamente no se la comía, ¿no? Sino que la llevaba hasta este hombre de Dios. ¿Podría usted pensar en este momento si un cuervo le trajera algo sabiendo que es carroña, ¿verdad? Sin embargo, dice que era una de las mejores carnes que Elías tenía la oportunidad de tener. He leído varias versiones de esto, y unos dicen que podría ser que los cuervos iban y extraían los mejores filetes que tenía Acab allí en el palacio y sacaba porciones para llevarle a Elías. Sin embargo, me quedo con esta otra que me parece más bíblica. ¿De dónde vino el maná para su pueblo? ¿De dónde, hermanos? Del cielo. Del cielo. No tenga temor de decirlo. Dice que llovía cada mañana maná del cielo. ¿Puede darte Dios de la cocina del cielo? ¿Puede traer provisión para sus hijos? Amén. Puede hacerlo. Maná del cielo, bistec de primera calidad para sus siervos. Puede hacerlo. Puede hacerlo, hermano. El problema es que le podamos creer y esperar que así va a ser, ¿verdad? Y Dios está ahí listo. Eso es un milagro verdadero lo que Dios está haciendo, ¿no? ¿Se ha preguntado eso? ¿De dónde la sacaron? Yo creo de verdad que Dios la enviaba desde la cocina del cielo. ¿Se acuerda usted cuántos miles de ángeles, me imagino, estaban amasando el maná para mandarlo a su pueblo? 2 millones de pueblo de Dios que disfrutaban de ese maná que venía del cielo, ¿no? Así también Dios lo hace, ¿verdad? Dios rompe las leyes de la naturaleza cuando Él sabe que tiene que enviarle algo a sus hijos. Nunca olvides que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Amén? Y Él se encargará de alguna manera. Él tocará corazones. Él sabe cómo hacerlo. Los siervos de Dios deben llegar al lugar que Dios nos manda o donde Dios te ha enviado confiadamente, porque sabemos que Dios va a proveer. Estamos envueltos, ¿verdad?, en el control soberano del Señor. Todas las cosas que fueron ordenadas para
sostener a su profeta, nos revelan que Dios tiene el control de todo y que es soberano sobre su creación para que le obedezca. Y Él usará todo lo que Él ha creado para impartirnos su bendición. Los cuervos hicieron su trabajo, el arroyo, ¿verdad?, continuó con su fresca bebida también, y nos toca solo obedecer al Señor. Cuando Elías vio la manera inusual que el Señor tuvo para salvarle y sostenerle, no tuvo más dudas de esta sobremanera, ¿verdad?, de cómo él sería sostenido por el resto de su ministerio profético. En los próximos milagros que le veremos hacer, quedó muy claro para él que la confianza que le produjo su Dios sería usada para pedir el regreso de la lluvia y para desafiar también a los profetas allí en el Monte Carmelo. Pero primero él tuvo que pasar por el valle del arroyo seco. Dice el siguiente pasaje que el arroyo se secó. Él estuvo viviendo algún tiempo allí, no fue de camping como dije solamente, él fue a vivir allí. Y él sabía claramente que la lluvia no vendría por 3 años y algo, ¿no? 3 años y medio, dice la Biblia. Por tanto, nada mejor para él que vivir al lado de ese arroyo. Se imagina descansando tranquilamente. ¿A qué hora llegan los cuervos con el primer bistec? ¿A qué hora llegan con el segundo? ¿Verdad? Y el pancito fresco, él lo disfrutaba allí en ese momento. Pero vemos también que el profeta enfrenta aquí algún problema. Versículo 7. Aquí tenemos un arroyo seco ahora, ¿verdad? El abundante líquido que él tenía comenzó a disminuir hasta quedar totalmente seco. ¿Cómo piensa usted que se sentiría Elías en ese momento, ¿no?, que vio secarse el arroyo? Se fija que uno de repente se acostumbra ya a la rutina, ¿cierto? Ya tenía el arroyo, llegaban los cuervos, a qué hora llegaban, su bistequito, ya él tenía todo arreglado el día. Pero ¿qué pasa ahora que se seca? Al secarse el arroyo, obviamente, se mueren también los cuervos. Se muere todo lo que él tenía para su abastecimiento. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Note que lo que estoy diciendo aquí es muy distinto a lo que Dios nos dice que vivamos, ¿verdad? Juan capítulo 7, 37 y 38 dice que Él quiere ríos de agua viva para nosotros, no un arroyito, ¿verdad? Aquí era simplemente un arroyo, pero Dios quiere para nosotros ríos de agua viva, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él quiere abundancia para nosotros, no quiere la miseria ni la escasez, ¿verdad? No. Bueno, Dios proporciona el agua, pero también Él tiene el grifo para cerrarlo cuando Él quiere. ¿Me entiende lo que quiero decir? Él tiene esa autoridad. Así es nuestro Dios. ¿Por cuánto, hermanos? Por lo tanto, cuando nuestro arroyo se seca, Dios tiene de antemano preparado un canal de bendición para ustedes. Es cuestión que lo crea, es cuestión que usted lo tome. Si algo se secó en su vida, por algo es, hay algo que Dios tiene preparado mejor para nosotros. Un arroyo seco no siempre es una señal de desagrado de parte de Dios. No nos sorprenda que de repente Él nos seque el arroyo. No nos sorprenda cuando Él nos corta algo. No nos sorprenda cuando Él nos redulce algo. No, hermano, porque cuando estamos en el servicio de Dios, Él sabe cómo toma las cosas y cómo las arregla. Le voy a dar algunos ejemplos así rápidos. ¿Se acuerda usted de Abraham? Ya el viejito chocho, como a los 100 años por ahí, le llega a su hijo Isaac. Isaquito, el amigo Isaquito. Yo creo que él no era papá, era abuelo, o bisabuelo, o tátara, requeta, abuelo. Entonces, mal criado el cabro con todas sus letras, ¿verdad? Porque no lo corregía. Se imagina usted, pero cuando Dios de repente le dice a Abraham, ¿por qué no me ofreces a tu hijo en sacrificio? Yo pensé que las mamás iban a decir, ay.
Porque para un hombre, claro, un hijo, sí, amamos nuestros hijos y todo, pero para una mujer es distinto, ¿no? Es diferente. Ella es como que lo llevan dentro de su ser y le desgarra el corazón. Es muy profundo el amor de una madre. No es que los padres seamos desnaturalizados, pero es distinto, ¿verdad? Esa relación Dios lo hizo así, lo permitió. Y Abraham tiene que obedecer a esto. Y dice que gracias a que obedeció esa acción, Dios suplió, tal como él había dicho. Hijo, no te preocupes porque Dios proveerá el cordero, hijo mío. ¿Se recuerdan, no? ¿Se acuerdan ustedes también de José? José pasó un momento difícil antes de llegar a sentarse en el trono de Egipto, ¿verdad? Donde él daría de comer a su nación y a toda la nación egipcia y a los países de alrededor. Él primero tuvo que pasar por las calumnias, las injurias y estar aún allí en la cárcel. Todo eso pasó él antes de llegar a sentarse en aquel lugar, y ya ese es otro tema. ¿Se acuerdan ustedes también de Pablo? Cuando estuvo aquí en Listra, creo que es, ¿no? Cuando dice que ha predicado la palabra y todo, pero le dan una zumba y al pobre tremenda. Uno dice, bueno, ¿cómo estar haciendo la voluntad del Señor, predicando la palabra? Y lo apedrearon allí en Listra. Así dice la palabra. Pero eso redundó. Usted léalo después, está ahí en el libro de Hechos, léalo en su casita esta tarde, porque sé que a usted le gusta tanto leer la Biblia, ¿no? ¿Y qué le digo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Todo lo que Él pasó, allí Él fue expuesto a grandes situaciones y problemas, tanto que Él ora allí en el huerto de Getsemaní y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Es una de las oraciones no contestadas del Padre hacia el Hijo, porque estaba determinado que Él tenía que ir a la cruz del Calvario. Dios puede, lo que quiero decirte, hermano, en esta hora, Dios puede secar un arroyo en nuestras vidas porque nos quiere llevar a una experiencia aún superior. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios puede secar la fuente que tienes, el arroyo que tienes y que te está supliendo, y que llega el buen bistec, y que llega el pan diario, y que llega el agua para ducharte, todo lo que necesitas. Pero puede que eso se seque en algún momento. He conocido a algunos de ustedes que han quedado sin trabajo, y lo difícil que ha sido y lo que es de repente. Cómo se seca ese arroyo, ¿verdad? Del cual nos sentíamos tan seguros. Pero Dios te está secando ese arroyo para ponerte al lado de algo mucho. Bendito seas. Ahora tenemos un profeta que está devastado frente a eso, ¿no? Las cosas que hace Dios a veces nos parecen a nosotros que son locuras, sin duda, ¿no? Son locuras. De momento sacó al profeta del escenario público, lo envía a vivir a un lugar solitario donde la única compañía que él tenía era de estos pájaros negros que le traían los bifes, ¿verdad? Por la mañana y por la tarde. Pero ahora también se le seca el arroyo con el cual él disfrutaba. Ahora Elías sentirá los efectos de esta sed terrible y una hambre espantosa. Y mientras yo leía esto y veía, y me decía el Espíritu en mi alma, esos son los tiempos que mi pueblo está viviendo en este momento. No hay palabra rema, no hay una palabra que sustente, hay muchas palabras. Hay muchos que se levantan y dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo tal cosa, el Señor me reveló tal cosa. Dios nunca se salta los conductos regulares. Dios siempre los ha respetado, ¿verdad? Y te hablará así. Yo creo que Dios habla, pero puede también que Dios te haga sentir un poquitito, ¿verdad? Esa sed y esa hambre. Creo que estos son tiempos donde hay hambre y donde hay sed de la palabra de Dios. Elías se sintió como abandonado después de que pasara esta situación. Recordemos lo que leímos recién, que él era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, ¿no? Y que de su vida, que de la nuestra, nos hemos sentido abandonados en algún momento, como que se secó el arroyo, se acabó todo.
En honor al Día de la Mujer, lea por favor, o busquemos Isaías 49, 15, ¿no? Nosotros sabemos que no participamos de esa cosa, porque simplemente es un negocio, ¿no? Pero mire lo que dice Isaías 49, 15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Escuche lo que dice a continuación: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra esta mañana? Y saber que aunque el arroyo se te ha secado, los cuervos se han muerto que te llevaban la comida. Cuervo, mire qué interesante está viendo. Hoy día yo veo cómo, que nosotros estamos jubilados, pero yo veo que los que les toca trabajar, el sistema faraónico en el cual están sometidos. Las metas son terribles, son los cuervos, hermano, que te están, ¿verdad?, exigiendo. Y de repente se mueren los cuervos, se acaba todo. ¿Y qué pasa, hermano? Se acaba la fuente de trabajo, vienen las, ¿cómo se llama esta? Depresiones económicas, ¿no? En el mundo, en el país, etc. ¿Qué pasa con ellos? Recuerda siempre esta promesa, hermano. Aunque es difícil que una mujer se olvide de lo que dio a luz, ¿verdad? Pero si así ocurriera, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Si al menos se queda con esa palabra esta mañana, me voy contento, ¿no? No te dejaré postrado, devastado, dice el Señor, ¿verdad? Física, emocional y espiritualmente. Yo creo que Dios siempre tiene para nosotros una gran bendición. Ahora tenemos una lección que este profeta aprendió, ¿verdad? Para el hombre que predijo la sequía, Elías, el ver el arroyo seco tuvo que ser algo como así el fin del mundo, o algo del otro mundo, sin duda, ¿no? Yo creo que aquí hubieron dos razones.